Tiempo de presentar a nuestro primer invitado en este día de miércoles y como decíamos, se trata del ministro de Salud de la provincia, el doctor Roque Mascarello. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Hola, gracias Mónica, por estar noches. acá. Por favor, doctor, hay algo que preocupa y obviamente es a la gente que le cuesta llegar a fin de mes y más aún si tiene algún problema de salud, ¿cómo hace para conseguir sus medicamentos? ¿La provincia está pudiendo subsanar esta situación teniendo en cuenta que también se le van las variables en cuanto a los precios que pueden haber estado pagando en algunas compras? A ver, hay un par de consideraciones. Primero que hay algunos medicamentos y algunas drogas y reactivos que Nación las debe proveer porque así se dispuso. En realidad lo que hace es una compra generalizada para todo el país, con lo cual abarata costo, pero en definitiva termina afectando la coparticipación de cada una de las provincias. No es un regalo de la Nación, quiero decir, sino que son recursos de las provincias que la Nación hace una compra centralizada y distribuye determinados insumos. Por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, algunos medicamentos, como el de lo que antes se denominaba remediario, ahora se llama CUS medicamento, algunos medicamentos tuberculostáticos y algunos otros. Con eso, durante todo este año, lamentablemente, en algunos casos, hemos tenido esta falta de previsibilidad que termina generando dificultades en la prestación del servicio. Nosotros en algún momento este año tuvimos que hacer una compra de medicamentos tuberculostáticos para que no suspendieran los tratamientos los pacientes que los requerían. El laboratorio del Ministerio de Salud de Río Negro produce medicamentos tuberculostáticos, así que tuvimos que hacer una compra directa a ellos para que no tener dificultades, habida cuenta de que desde Nación nos enviaban los medicamentos. Lo de la cobertura universal de medicamentos, la CUS medicamento, lo que antes era remediar, eso no hubo problemas, se mantuvo con bastante regularidad. Hubo irregularidades con la provisión de las drogas oncológicas, con lo que esto significa en relación al costo de las mismas. Eso nos hizo hace 10, 15 días atrás tener que salir a hacer una compra de urgencia. En realidad fue justo en el momento de la devaluación y toda esta situación económica que la vive el pueblo argentino en general, salvo algún pequeño sector vinculado con las finanzas que eso hacen un pingüe negocio con la timba financiera. El resto de los argentinos lo padecemos y en ese contexto el tema de los medicamentos oncológicos. Entonces llamé a un laboratorio en Rosario, le pregunté si tenían esas drogas, le pedí que en 24 horas me la mandaron, me dijeron de que no, porque no tenían precio. Les dije, mandame un remito, no necesito, después te pago lo que sea. Yo no puedo estar jugando con esta cuestión vinculada con la salud de los niños, y así se hizo. La provincia hace un par de años que adoptó un mecanismo de compra de medicamentos que hace una compra abierta, de manera tal de que no tiene un límite, no es que compro por un valor de X pesos, 10 pesos, 3 medicamentos. Digo, la compra es abierta, tengo un listado de medicamentos y a medida que los hospitales lo van requiriendo, se les va haciendo la provisión mensualmente, se hace la distribución de los medicamentos. Pero son medicamentos del programa médico obligatorio, son los medicamentos básicos. Es probable que alguien diga, yo fui al hospital y no tenían tal medicamento. Ese no forma parte del programa médico obligatorio, digamos, de los medicamentos básicos. Eso los hospitales tienen mecanismos de compra, y tienen recursos que se le transfieren mensualmente para que puedan salir a hacer las compras o las hace directamente el Ministerio. Con lo que usted nos dice, no tendría que estar faltando medicamentos en ningún centro de salud ni tampoco en los hospitales. De los medicamentos básicos, no. De los medicamentos básicos, no. Yo estuve esta mañana... Y para tratamientos de alta complejidad, hablemos, por ejemplo, de un HIV, de un medicamento oncológico. No tenemos problema porque hicimos la compra, nosotros hicimos la previsión de hacer la compra en su momento para no tener dificultades. Cuando se produjo esta demora en el envío de los medicamentos oncológicos por parte de Nación, decidimos por indicación del gobernador Urtubey, listo, nosotros vamos a hacer la provisión, vamos a tener estoqueados los medicamentos, si vienen, vienen, si no vienen, los tenemos que tener disponibles nosotros, pues no vamos a jugar con estas cuestiones tan sensibles con la gente. Digo, ya tiene un problema grave como para que nosotros le pongamos un problema mayor. Lo mismo se dio con el tema de diálisis, digo, la falta de transferencia, la falta de previsibilidad. ¿Qué cantidad de compromisos no está asumiendo la Nación en cuanto a porcentajes de dinero que la provincia se hace cargo? ¿O es incalculable? Habría que ponerse a sacar, porque, a ver,
si yo tomo el tema de vacunas, tengo que ver cuáles son las demoras que hubo y cuáles directamente las sacaron, como la antimeningocóxica, que mandaron pequeñas dosis a lo largo de todo el año y prácticamente pasó desapercibido, pero también hubo otra vacuna, la pentavalente, la triple viral, que tuvimos dificultades en la provisión. Si yo me pongo a sumar cuántos representa cada uno de esos, es un monto importante. Si vos consideras que solamente con el programa Incluir, que es para personas discapacitadas y sobre todo fundamentalmente pacientes en situación de vulnerabilidad, como son un paciente con insuficiencia renal que necesitan diálisis, eso estamos hablando al día de hoy, son 5 meses que nos están debiendo de la cápita. Y siempre lo marco porque para que nadie haga una lectura de que esto es una cuestión política, así como digo que el programa Incluir, que es un programa nacional, que tiene un convenio por el cual tiene la obligación de mandar una cápita a la provincia de algo así como cerca de 30 millones de pesos, y que nos debe 5 meses, el PAMI, con quien tenemos un convenio de prestación en toda la red hospitalaria de la provincia, todos los meses regularmente recibimos la cápita. Lo digo esto y lo aclaro porque si no va a aparecer alguien diciendo ahora porque no es una cuestión política, esto es absolutamente son los datos objetivo, certeros de la absolutamente realidad. objetivo. Doctor, remontándonos al tiempo, en un momento se había cuestionado, es más, se había investigado algunas clínicas con respecto a la demanda que hacían de medicamentos que no usaban justamente con la obra social más grande que tiene la provincia, que es el IPS. En tiempos de crisis sabemos que se ajustan las finanzas y hay que controlar más. Este control exhaustivo con respecto a lo que piden las clínicas privadas, aquellos pacientes que están obviamente hospedados en sus sanatorios y clínicas, ¿se está controlando fehacientemente? Sí, de hecho hubo varias sanciones, varias aplicaciones de multa por distintas razones. Una vinculada con la facturación de un medicamento que finalmente no se terminó prescribiendo, no se terminó utilizando. Pero nos pasa comúnmente, nos vamos a una clínica y nos ponen un suero y la clínica pide 3 para reposición. En realidad ya ahora ese mecanismo lo hemos modificado justamente para que nos permitiera ser mucho más eficiente. Digo, se paga el valor de la internación de una práctica, por ejemplo, una operación de vesícula, incluye los medicamentos que van a utilizar. No tengo necesidad de hacer el control si es que utilizaron 5 sachets, 10 sachets o un sachet de suero. Digo, eso ya quedó dentro del paquete, del módulo que se paga por cada una de las prácticas de internación, incluye el tema de los medicamentos. Con lo cual se resolvió bastante todo ese tema de las dificultades para controlar si efectivamente se utilizaron o no esa cantidad de medicamentos. Eso a nosotros nos ha permitido un ahorro importante, porque obviamente uno capita el valor de esta copa y yo la pago y yo lo que tengo que hacer es simplemente utilizarla. Y la responsabilidad pasa a ser de parte de ellos, de que no tenga ningún tipo de dificultad. Así que en ese sentido, eso no. Sí hay algunas cuestiones de por ahí modificaciones del troquel, siempre se dan algunas cuestiones que hacen que las tengamos que sancionar. Hemos sancionado a varias en el interior y acá en Capital, aplicándoles multas importantes, como para que no los repitan. El cobro de plus también es una cuestión por la cual se han sancionado a un grupo de profesionales importantes. Digo, es una tarea compleja, dificultosa, porque tener un ejército de inspectores es bastante complicado y difícil, porque en definitiva termina también tiene una erogación. Y termina siendo más caro el collar que el perro. Doctor, en medio de toda esta crisis económica, ¿el IPS se autofinancia? No, absolutamente no. No, porque los aportes que se hacen, recuerden de que del valor total del sueldo que perciben los trabajadores, hay una parte que es en negro. Lo que es en negro obviamente no tiene aporte, y al no tener aporte obviamente no lo percibe la obra social. Esto es así, esto viene desde siempre, y en la medida en que no se logre regularizar el 100% del salario que perciben cada uno de los agentes de la administración pública, tiene un impacto directo sobre las finanzas del IPS, porque obviamente las prestaciones nosotros las tenemos que dar por el 100%. O sea, desde el Ejecutivo se negrea, digamos, en un lado y no se financia una obra social que podría obviamente retribuirse. La financio de manera indirecta, digo, después le tengo que transferir recursos para cubrir el déficit que genera la demanda con respecto a la percepción de los
de lo que les corresponde como tributo a la obra social. Esto es así. Y si se ampliara la cantidad de afiliados individuales, ¿sería suficiente como para que se autofinancie? Porque convengamos que ahora los afiliados individuales sufrieron un incremento bastante importante, lo que es la cuota. Sí, pero comparativamente con lo que significa cualquier otras obras prepaga, sociales no. La diferencia es abismal y el grado de prestación o la eficiencia en las prestaciones que tiene el IPS difícilmente se la pueda dar cualquier otra prepaga. En eso nosotros tenemos la certeza de que las prestaciones que te da el IPS no te las da ninguna obra social, salvo que pagues alguna prepaga, pero pagando 15 o 20 mil pesos algunos de los planes más caros que tienen familiar, para tener el plan que le dé la cobertura total. El IPS termina pagando 1.500 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos en lo máximo, en la afiliación privada me refiero. Un monotributista al IPS les representa un ingreso de 150 pesos. Es bastante difícil de que una obra social, esto se da en el conjunto de las obras sociales nacionales, es bastante difícil que una obra social pueda por sí sola autofinanciarse, por eso permanentemente. ¿Y con todos los servicios como cualquier afiliado, ese monotributista de 150 pesos? Sí, sí, percibe, absolutamente tienen los mismos derechos de cualquier otra persona. No hay ningún, no hacemos ningún tipo de distingo, como en las prepagas que tenés distintos planes y distintas coberturas. Acá la cobertura es total. Esto se da en todas las obras sociales. Yo creo que son temas que en algún momento hay que ponerlo en discusión, porque obviamente el financiamiento del sistema de salud necesita de recursos. Si no tiene recursos va a ser difícil poder prestar el servicio. En un momento donde todas las prestaciones, todas las prácticas y todos los insumos, los dolarizados, algunos porque realmente estaban dolarizados y otros porque en la Argentina existe esto de que dolarizamos por las dudas, hace que el costo de los medicamentos haya subido más de un 400, un 500%, el valor de las prestaciones también, en muchos casos el valor de una práctica ha aumentado un 200%. Digo, es bastante complejo el funcionamiento del sistema sanitario, el sostenimiento del sistema sanitario con el actual nivel de ingresos que percibe las obras sociales. Esto es común a todas las obras sociales, en cada una de las provincias tienen la misma dificultad, no tiene relación los ingresos que percibe en relación a los egresos en función de las prestaciones que se dan. Doctor, ¿se incrementó el número de pacientes con obra social que asisten a los centros de salud públicos? Sí, hace 2 años yo que vengo diciendo de que producto de la crisis de este país, que pareciera ser que es recurrente, hay un grupo de personas que perdió lamentablemente su empleo y al perder su empleo perdió la obra social, con lo cual se transformaron en tributarios del sistema público porque no tienen otra forma de acceder. Y los que tienen obra social no tienen para pagar el coseguro, aunque la obra social provincial o los plus que cobran. La obra social le cubre el 80% de la mayoría de las prácticas, ese 20% representa un monto importante y muchas personas no lo pueden pagar, con lo cual es una complicación. A pesar de eso, yo quiero contarte, hay una provincia vecina como la nuestra que es el Chaco, donde la prestación, la cobertura que tiene la obra social es de 0, en realidad es de menos 10. No, a decir, no entiendo. No lo entiendo. Una prótesis en un paciente que tiene cobertura del IPS, el 80% te lo cubre el IPS, el 20% lo paga el afiliado, ¿verdad? Así es. Bien, en el Chaco tiene menos 10, porque en realidad termina pagando el 110%, no tiene cobertura. El afiliado paga, financiado obviamente en cuota, a la obra social el valor de esa prótesis. Pero estamos hablando de una obra social provincial que no debe tener recursos, doctor. Bueno, justamente. No nos comparemos con eso. No, por favor, justamente. Nosotros nos desespera ese 20% que sabemos que para mucha gente representa un costo altísimo y que no lo puede atender en este contexto de devaluación y de pérdida de poder adquisitivo, pero digo, lo pongo en contexto de lo que representa en otros lugares. A nosotros nos gustaría de que el afiliado no tuviera que pagar a 0, como hoy, por ejemplo, los pacientes que se internan pagan 0, no tienen que pagar un coseguro. Entonces, digo, pero eso está vinculado con la posibilidad del incremento de los aportes a la obra social. ¿Y qué cantidad de pacientes se incrementaron en el hospital en esta condición, digamos, de que tienen obra social, pero van al hospital? Aproximadamente tenés alrededor de un 30% de pacientes que tienen cobertura de obra social, pero como no tienen para pagar el coseguro, se van al hospital o no tienen para pagar el plus. ¿Eso va en desmedro del servicio público?
Y a ver, el sistema público está dimensionado para atender al carente de recursos. A las personas que no tienen cobertura de obra social. Obviamente, si yo le incremento como volumen de paciente esa cantidad de personas para algo que está dimensionado para una determinada cantidad de personas, termina en algunos casos generando dificultades, complicaciones y sobre todo en este contexto donde la demanda es cada vez mayor. Doctor, para terminar, algo que hay que reconocerle a la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey es el descenso de la mortalidad infantil en nuestra provincia y es para celebrarlo. El gobernador, el 1 de abril, cuando daba su discurso y abría la Asamblea Legislativa, nos hablaba de ciertos guarismos que eran alentadores. ¿Eso se ha podido mejorar en estos meses que han transcurrido del año? Sí, nosotros cuando dimos a conocer los datos de mortalidad infantil y de mortalidad materna, más allá del orgullo que sentíamos, nos daba mucha satisfacción porque vos tenés que tener 3 años consecutivos de baja que te permitan avisorar de que efectivamente las medidas que vas tomando tienen un impacto positivo y no es una cuestión circunstancial. Y en este caso, en el tema de mortalidad, nosotros las vamos siguiendo en términos de valores absolutos, qué cantidad de niños menores de 1 año se mueren por mes comparado con idéntico periodo, con idéntico mes del año anterior. Y en este caso nosotros al mes de julio teníamos un descenso, no me acuerdo si era el 23 o el 24% de descenso con respecto a la cantidad de niños fallecidos en el mismo periodo del año pasado. ¿Y de cuántos niños estaríamos hablando con ese porcentaje que se nos mueren? Mirá, el año pasado nosotros, el volumen total, la cantidad total de niños fallecidos menores de 1 año fue de alrededor de 250, un número redondo digo. Y este año seguramente estaremos en alrededor de 200 niñitos. No es para festejar cada niñito que se muere, pero de verdad, de acuerdo a los indicadores que tuvo la provincia, se ha hecho una tarea importante. Y lo importante de todo esto, en salud pública, es justamente eso, darle continuidad a las políticas públicas para que justamente tengan impacto. Si nosotros hacemos como el péndulo, vamos de derecha a izquierda a derecha, modificamos y cree cambiamos. ¿Que el Ministerio de Salud tiene un plan de políticas públicas que lo podría llevar adelante el próximo gobierno? Seguramente que sí, nosotros durante todo este tiempo hemos hecho mucho hincapié en todo lo que es la organización para justamente acreditar servicios, generar un sistema de referencia y de contrarreferencia, un mecanismo de seguimiento de cada uno de los pacientes, incrementar la cantidad de los controles de las embarazadas para justamente conseguir el resultado que es la baja de la tasa de mortalidad. ¿Está satisfecho con la gestión, doctor? Sí, absolutamente. De verdad, quedan cosas, obviamente quedan un montón de cosas, sobre todo terminar de desarrollar todo el sistema informático que permite informatizar en tiempo real a todos los servicios. Queda un camino largo todavía por recorrer respecto a los turnos a través del 148, que la gente no tenga que hacer cola. Quedan cosas por corregir, pero nosotros tenemos definido por niveles de complejidad creciente cómo funciona articuladamente el sistema. Hay muchas cosas que no se ven, lo único que ve la gente es obviamente si te atienden bien o te atienden mal. Y eso también creo que hubo una modificación. Pero creo, importante. Doctor, y le digo personalmente porque lo he vivido, que se ha humanizado mucho el sistema de salud y eso es fruto de un esfuerzo y un trabajo de constancia y de control por parte del sistema sanitario. Sí, eso es lo más difícil porque hace a las personas. Y hay que estar encima, y de hecho lo estamos. Quedan unos cuantos meses, así que todavía hay hilo por correr. Gracias, doctor. Gracias, Mónica. Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos.